Hola, qué gusto tenerles para otra exploración a fondo. Hoy vamos a meternos con algo que suena a futuro, pero que ya está tocando la puerta, ¿eh? El aula aumentada. ¿Qué onda con eso? ¿Es como un salón de clases con superpoderes o qué? Algo así. Pero los superpoderes vienen de la inteligencia artificial, específicamente la IA generativa. Y bueno, para aclarar rápido, hablamos de esa IA que puede crear cosas nuevas, ¿no? Textos, imágenes, hasta planes de clase enteros. Ok. Pero la idea clave, y esto es importante, del aula aumentada, no es poner un robot a dar la clase en lugar del profe, nada de eso. Ah, bueno. Se trata de potenciar, de darle como herramientas extra tanto a los maestros como a los alumnos. Entiendo. O sea, que no cunda el pánico. No vamos a ver a Terminator explicando la tabla periódica. Para nada. Pero sí es la pregunta que está flotando, ¿verdad? ¿La IA nos quita la chamba o nos ayuda a hacerla mejor? Sobre todo en algo tan humano como enseñar. Justo, por eso la palabra aumentada es la clave aquí. Piensa en amplificar capacidades, no en reemplazar personas. La IA generativa, se proyecta que en unos 5 años más o menos, será como un asistente, una colaboradora más en la escuela. Y bueno, para entender bien esta ola que se viene, pues hay que informarse, ¿no? Vemos que instituciones como IDEA México, por ejemplo, le están metiendo mucho a certificar gente en IA, a prepararlos, como diciendo, aguas, hay que saber usarla para dirigirla. Exactamente. El chiste es liberar potencial, ¿sabes? Permitir que el aprendizaje sea mucho más personal. Algo que antes era, muy difícil de lograr, para todos. Y hoy justo vamos a ver esas dos caras. Cómo ayuda al profe y cómo le da más poder al estudiante. Perfecto. Venga, vamos a desmenuzarlo. Empecemos por los profes. Más allá de la teoría, ¿cómo se vería esta ayuda de la IA en el día a día? ¿En qué tareas les echaría la mano? Mira, piensa en toda la carga de planeación, de preparar materiales. Es muchísimo trabajo. La IA podría ser como tu asistente personal de cátedra. Suena bien. Por ejemplo, un maestro necesita armar una unidad sobre, las civilizaciones mesoamericanas para chavos de secundaria. Que eso, implica horas y horas de buscar cosas, armar la estructura, pensar actividades. Exacto. Ahora, imagínate que le dice a la IA, a ver, genérame un plan de 3 semanas de este tema. Métele 2 proyectos, un debate y, ojo, adáptame estas lecturas para este alumno que necesita apoyo extra y sugiéreme retos para esta otra que va volando. ¡Órale! La IA podría soltarle un borrador bastante completo en minutos. Ya luego el profe lo pule, le mete su toque, su experiencia. Híjole, eso sí que ahorraría tiempo. Y para crear materiales, hacer ejercicios, exámenes. Ahí también, el potencial es enorme. Podría generar cuestionarios diferentes, problemas de mate con el nivel justo para la clase, hasta usando nombres de los alumnos para hacerlo más cercano si quieres. ¡No manches! O esquemas para explicar algo complicado, buscar imágenes o videos que sirvan y que no tenga broncas de derechos. Son tareas que hoy se comen horas y horas del tiempo del docente. Mencionaste adaptar materiales, y eso me lleva a un punto. Álgido, ¿no? Atender la diversidad en el salón. Es un reto enorme. Sin duda. Es lo ideal, pero en la práctica, con grupos grandes y poco tiempo, es dificilísimo. Ahora, piensa en poder tomar un texto y decirle a la IA, sácame 3 versiones, una más fácil con palabras sencillas, otra con notitas que aclaren y la original pero con preguntas más profundas. ¡Wow! Poder hacer eso casi al instante. Eso sí que podría cambiar la jugada para atender a cada quien según lo necesite. La verdad sí. Reduce un montón la talacha, como decimos, ¿no? Pero es solo eso. Me sueña que libera más que tiempo también espacio mental. Justo a eso iba, y ese es el corazón de aumentar lo humano. La IA se puede encargar de lo más mecánico, redactar el borrador del correo a los papás, sacar un reporte inicial de cómo van los chicos, basado en datos, hasta darle una checada a la ortografía de los trabajos. Ok. No es que quite al profe, al contrario. Le libera energía para enfocarse en lo que la máquina no puede hacer. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la plática 1 a 1, la empatía, ser un mentor, cachar cómo se siente el grupo, armar un buen debate, despertar la curiosidad. Vaya, el toque humano, esa conexión que es irreemplazable. Claro. Incluso usar la IA para mantenerse al día.
pedirle resúmenes de investigaciones nuevas o ideas frescas para sus clases. Entonces lo interesante no es solo ser más eficiente, sino poder reenfocar el rol del maestro hacia lo más humano de enseñar, ¿cierto? Precisamente, que el docente tenga más aire y herramientas para cultivar el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración. Y aquí es donde la capacitación se vuelve crucialísima. Ajá. No basta con tener la compu o la tablet, hay que saber integrar la IA con sentido pedagógico. Por eso son importantes iniciativas como las de IDEA México, que buscan que los profes sean los que manden, los que usen estas herramientas con visión y no que se sientan rebasados. Tiene todo el sentido. Si el profe está más preparado y menos ahogado en papeleo, pues puede dedicarse más a esa parte humana. Ahora démosle la vuelta. Y para el estudiante, ¿cómo le beneficia esta aula aumentada? Es como tener un tutor particular 24/7. Se parece bastante, ¿eh? Para el alumno, la IA puede ser como una mezcla de tutor personal que no se cansa, compañero de estudio súper paciente y hasta un laboratorio para explorar y crear siempre disponible. Oye, eso no suena nada mal. ¿Podrías darme ejemplos más concretos? ¿Cómo interactuaría un chavo con la IA? Claro, imagina un estudiante atorado con, no sé, la fotosíntesis en biología. Podría decirle a la IA, explícame la fotosíntesis como si fuera una receta de cocina o como si fuera una fábrica. ¡Jaja, qué buena idea! Y si esa explicación no le late, pide otra y otra, con otro enfoque, hasta que le caiga el 20. Aprende a su ritmo, a su manera, sin la pena de preguntar delante de todos. Eso quita una barrera bien grande, la verdad. El miedo a preguntar o a quedarse atrás. ¿Y para practicar? Ahí la IA puede ser una fuente casi infinita de práctica. Problemas de mate con distintos niveles, ejercicios de gramática en inglés, preguntas sobre una lectura y lo mejor, con feedback inmediato. Eso es oro. No solo te dice bien o mal, sino que te puede explicar por qué te equivocaste, darte una pista, repasar el concepto. Se acabó eso de entregar la tarea y esperar días para saber si entendiste o no. La retroalimentación al momento sí que acelera el aprendizaje. Oye, ¿y si a un estudiante le entra la curiosidad por un tema que ni viene en el libro? Excelente pregunta. La IA puede ser genial para eso. Puede platicar con la IA sobre ese tema, hacerle preguntas más clavadas, pedirle que le recomiende más lecturas, videos, documentales. Es como tener un guía experto súper paciente para explorar lo que te apasione sin límite de tiempo o de temario. Y en lo de crear, que decías, a veces lo más difícil es empezar, ¿no? La hoja en blanco. Sí. La IA puede ser ese empujoncito creativo. Dame ideas para un ensayo sobre el impacto de las redes sociales. Genérame una imagen tipo acuarela de un paisaje lunar para mi proyecto. Ayúdame a ordenar los puntos para mi exposición. Ajá. Ojo, no es que le haga la tarea, pero sí puede ayudar a romper el hielo, a organizar las ideas, a visualizar cosas. Suena súper bien todo esto. Pero a ver, aquí viene la pregunta obligada. ¿Y el plagio? ¿No van a usar los chavos la IA para no esforzarse? ¿Para el clásico copiar y pegar, pero ahora más sofisticado? Es una preocupación súper válida, ¿eh? Y está en el centro del debate. El riesgo de que se use mal, claro que existe, como con cualquier herramienta poderosa. Pero la verdad, prohibirla no parece la solución. ¿Por qué no? Porque estas herramientas ya están ahí, accesibles. Hacer como que no existen o prohibirlas sería, pues, poco realista. Y además, dejaría a los estudiantes sin las habilidades para usarlas bien. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se maneja ese riesgo? La clave parece estar en cambiar cómo enseñamos y, sobre todo, cómo evaluamos. Necesitamos rediseñar la jugada pedagógica. ¿Cómo? Probablemente la evaluación se fijará menos en el producto final solito y más en el proceso. A ver, ¿qué preguntas le hizo el estudiante a la IA? ¿Cómo usó la información que le dio? ¿La checó con otras fuentes? ¿La cambió? ¿La aplicó de forma original? Se va a valorar más el pensamiento crítico, cómo argumentas, si puedes resolver problemas usando la herramienta inteligentemente. O sea, el foco cambia de solo memorizar o entregar un texto a demostrar que entendiste y que tienes habilidades más arriba, ¿no? Implica enseñarles a usar la IA con ética. Exactamente. La alfabetización en IA se va a volver básica.
Entender cómo jalan estas herramientas, aunque sea por encimita, qué no pueden hacer, cómo revisar críticamente lo que te dicen, porque, ojo, no son perfectas, pueden tener sesgos o hasta inventar cosas. Cierto. Y claro, la ética, ¿qué onda con el plagio? ¿Cómo citar si usaste IA? Piensa en la calculadora. No hizo que dejáramos de necesitar entender mate, ¿verdad? No, claro. Pero sí nos permitió hacer problemas más complejos. La IA generativa podría ser como una supercalculadora para el lenguaje y las ideas. Hay que aprender a usarla para pensar mejor, no para que piense por nosotros. Esa analogía ayuda mucho a verlo. Oye, ¿y si esto es lo que vemos en 5 años, qué más viene después? ¿Qué tecnologías podrían hacer esta aula aumentada todavía más intensa? Se están cocinando cosas muy interesantes. Por ejemplo, la IA multimodal. ¿Multimodal? ¿Qué es eso en cristiano? Significa que la IA va a poder entender y generar información mezclando de todo: texto, imagen, audio, video. ¡Ah, caray! Imagina un tutor IA que vea un dibujo que hiciste en la tablet, escuche tu pregunta y te responda combinando texto, una nota de voz y chance hasta un videíto animado que genere al momento para que te quede clarísimo. No, bueno, eso sí ya suena a ciencia ficción. Una interacción mucho más completa. ¿Qué más se ve venir? Las simulaciones interactivas, pero mucho más personalizables. Un estudiante de biología podría decirle a la IA: crea una simulación de un arrecife donde yo pueda cambiar la acidez del agua y ver qué pasa con los corales y los peces a lo largo del tiempo. ¡Wow! Aprender experimentando así, pero sin riesgo. Está genial. Exacto. Experimentar de forma segura. Y lo de personalizar el aprendizaje. ¿Podría de verdad llegar a ser un traje a la medida para cada quien? Esa es una de las grandes promesas, ¿sí? Los sistemas de aprendizaje adaptativo podrían volverse súper precisos. Identificarían en tiempo real dónde necesitas ayuda, qué temas te prenden más y ajustarían el contenido, el ritmo, la dificultad. Una ruta de aprendizaje única. Y pensando en los trabajos en equipo, que a veces son un dolor de cabeza, la IA podría ayudar ahí también. Es posible, fíjate. Podrían surgir asistentes de IA para equipos de estudiantes, que ayuden a organizar quién hace qué, a juntar las ideas de todos, a detectar si algo no cuadra. Oye, pues suena increíble el potencial. Pero seamos realistas, llevar todo esto a todas las escuelas no va a ser enchilame otra, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales topes o desafíos? Son varios y son grandes. El primero, y quizá el más grave, es la brecha digital. El acceso. Si no nos aseguramos de que todos los chavos y todas las escuelas tengan las compus, las tablets, buena conexión, la IA podría terminar haciendo más grandes las diferencias que ya existen, en lugar de ayudar a cerrarlas. Punto crítico, sin duda. ¿Qué otros retos ves? La formación de los profes. Importantísimo. Como decíamos, no es nomás ponerles la tecnología. Necesitamos invertirle fuerte y seguido a capacitarlos para que se sientan seguros, para que sepan cómo usar estas herramientas bien, con sentido pedagógico y crítico. Que entiendan no solo el cómo, sino el por qué y el para qué. Y la ética, me imagino, sigue siendo un tema central. La privacidad, los datos. Totalmente. Urge tener reglas claras sobre qué pasa con los datos de los estudiantes, de quién son, cómo se usan para entrenar a las IAs, cómo garantizamos la privacidad, la seguridad y cómo evitamos que los algoritmos discriminen a ciertos grupos. Son preguntas bien complejas. Sí, bastante. Y finalmente, pues está la misma estructura del sistema educativo, ¿no? Que a veces es medio lenta para cambiar. La famosa inercia. Esa mera. Los planes de estudio, cómo se evalúa, cómo se organizan las escuelas, la cultura misma. Todo necesita ajustarse. Y esos cambios en sistemas tan grandes pues llevan tiempo y siempre hay resistencias. Queda claro que no es magia, sino una transformación profunda, que necesita que muchos se pongan las pilas al mismo tiempo. Exacto. Y por eso es valioso el rol de organizaciones como IDEA México, que no solo ven la tecnología, sino que impulsan la reflexión pedagógica, la estrategia para implementarla y sobre todo la capacitación de los maestros, que al final es lo que va a hacer la diferencia para que esto funcione bien. Muy bien. Entonces, para ir cerrando, la idea principal es que esto del aula aumentada no es una película futurista. Es algo que ya está pasando y que en los próximos, 5 años se va a consolidar. La IA como una colaboradora más en la escuela. Una colaboradora con un potencial enorme para personalizar cómo aprendemos,
para liberar tiempo de los profes para lo más humano, para fomentar la curiosidad, la creatividad, pero siempre, siempre como una herramienta al servicio de metas educativas claras y enfocada en potenciar lo que nos hace humanos. Me quedo con eso. Potenciar lo humano, no reemplazarlo. Usar la tecnología para ser mejores en lo nuestro. Si lo vemos con perspectiva, la IA es una oportunidad tremenda para repensar la educación. Si la manejamos bien, podría ser la más personal, más interesante y, chance, hasta más justa. Si la manejamos mal, podría empeorar los problemas que ya tenemos. Depende de las decisiones que tomemos ahora. Una reflexión importante sin duda. Y quizá, como idea final para quienes nos escuchan, más allá de si nos asombra o nos preocupa la tecnología, la pregunta interesante podría ser: ¿cómo podemos, cada uno y como sociedad, empezar a cultivar más esas habilidades que son puramente humanas? Pensar críticamente a fondo, ser creativos de verdad, colaborar bien, entenderlos emocionalmente, adaptarnos, que van a ser todavía más valiosas en un mundo donde la IA nos va a estar asistiendo cada vez más. Esa es una excelente pregunta para quedarnos pensando. Muchísimas gracias por compartir estas ideas tan interesantes. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Este ha sido un análisis detallado de IDEA México, creado con inteligencia artificial generativa. Hasta la próxima.